Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de cómo garantizar la sostenibilidad de proyectos con caficultores. Este es un tema que cuando trabajamos con las cámaras de comercio, con las alcaldías de algunos municipios, con las gobernaciones de algunos departamentos, nos preguntan muy frecuentemente y ya tenemos ejemplos muy claros de cómo ir logrando el éxito con estos proyectos y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por conocer por qué es tan importante saber de cerca la opinión que tienen los caficultores acerca de los proyectos que se van a implementar, pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Cuando empezamos a analizar el trabajo directo con los productores, el primer problema que identificamos es que los proyectos se diseñaban en escritorios de las grandes capitales y no se tenía muy en cuenta la opinión de los caficultores y normalmente se iniciaban con unos planteamientos y unas hipótesis que no eran correctas y se empezaban a solucionar problemas que no eran muy relevantes para los productores. Se empezaba a hablar de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, del aumento de la calidad, de la conservación ambiental, de todos esos temas que son vitales, pero que cuando iban a implementar o cuando se empezaban a implementar directamente con los productores, ellos veían cierta importancia, pero decían, pero ¿cómo la implementación de esos proyectos va a mejorar nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social? Y tenían razón, porque no veían como ese objetivo que ellos veían mucho más importante y que solucionaba el problema que ellos tenían en ese momento. Entonces, cuando empezamos a preguntarles directamente a los productores cuál era el problema que querían solucionar, cuáles eran esas expectativas, empezamos a diseñar proyectos a partir de esa necesidad puntual y de lo que los productores veían como una gran ganancia para empezar a trabajar en esos proyectos que se estaban diseñando. Me haces acordar de un proyecto que manejamos con una empresa privada acerca de costos de producción, que nos dimos cuenta que llegábamos a las fincas y nos encontrábamos con esas sábanas enormes de temas de costos de producción que nadie utilizaba, unas cartillas muy bonitas, pero que realmente no tenían ningún uso por parte de los caficultores porque precisamente tenían esta barrera que mencionas. Y cuando empezamos a diseñar un tema de costos de producción más amigable para ellos y que hablara de hecho el lenguaje que ellos hablan, empezó todo a fluir más fácilmente. Entonces creo que esto es vital tenerlo en cuenta cuando desarrollamos proyectos, sea en el sector privado o en el sector público-privado. Juanfe, pero entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde deberíamos estar viendo y abordando estos proyectos para que realmente tengan en cuenta lo que, una de las cosas que más importa al final del día y es el precio del café? Sí, lo que hemos encontrado es que en la mayoría de los casos lo que quieren los productores de café es tener un desarrollo social y económico sostenido en el tiempo, que por medio del café puedan tener un estilo de vida bueno, adecuado y que se puedan desarrollar alrededor de esa actividad económica. Y para lograr esto, pues tenemos que empezar por el mercado, tenemos que empezar a hablar con los compradores, hablar con los que necesitan ese café e involucrarlos en el proyecto para que el café de una mejor calidad, de una mejor sostenibilidad ambiental, de una mejor análisis de todos los elementos que se van a mejorar dentro del proyecto sean atractivos para ese mercado. Y ya involucrando a los compradores, involucrando a los exportadores, a los tostadores, a las empresas que consumen el café y comprometiéndolos a comprar ese café a un mayor valor, ahí sí ya nos vamos con ese aliciente ya listo para las zonas donde queremos hacer el proyecto y le empezamos a decir a los productores, listo, si el objetivo es mejorar calidad, pues les decimos, si empezamos a hacer estos protocolos y a mejorar la calidad y de pasar de esta línea base a este café que
están necesitando los compradores, se va a obtener una prima, un mayor valor de ese café que ya tenemos comprometido. Y así los productores van a decir, listo, entonces sí vale la pena hacer todo el proceso, hacer todos los protocolos, aplicar todas las técnicas y todas las tecnologías que va a traer el proyecto, porque al final se va a tener una relación directa con el mercado, y si se sigue teniendo esos buenos resultados, pues se puede generar una relación a mediano y largo plazo con esos actores del mercado que están dispuestos a comprar esos cafés. Y así es como hemos encontrado un mayor éxito en la implementación de los proyectos en la producción y en las regiones donde estamos interviniendo a los productores, pero siempre empezando por el final, empezando por la recompensa. Y obviamente los productores que no siguen el proceso pues no van a lograr a tener ese relacionamiento directo con los tostadores o los exportadores que ya están involucrados en el proyecto desde el inicio. Es que es acercar el resultado tangible al productor, porque antes llegaban y se les decía, no, es que hay que mejorar la calidad en taza, no, es que tienen que cuidar los bosques, no, es que, o sea, una serie de requisitos, ¿para qué? Para acceder a un mercado, y a un mercado que probablemente no les iba a comprar al precio que merecían que se comprara. Entonces, por eso la importancia de que estos proyectos empiecen a la inversa, porque se trae, como les decía, la recompensa desde el comienzo al caficultor. Entonces creo que esto es un gana-gana para todos los que actúan dentro de este tipo de proyectos. Juanfe, ¿y por qué es tan importante que se tengan los compromisos claros para que estos proyectos sean más sostenibles? Cuando se plantean esos proyectos, como decía, sin tener ese premio al final garantizado, se daba un círculo vicioso, porque los productores empezaban a implementar, empezaban a hacer inversiones, empezaban a hacer un esfuerzo grande y empezaban a desmotivarse porque no veían como, bueno, y todo esto que estamos haciendo es para qué. Y ahí empezaba un círculo vicioso de, bueno, entonces no se mejora la calidad, no se mejora la sostenibilidad ambiental, no se ejecutan los protocolos, y por ende no se iba a llegar a ningún mercado que pagara más o que estuviera dispuesto a tener una sostenibilidad en los negocios que se hacían con esos productores. Y cuando ya se tiene la claridad de decir, listo, ya se tiene el mercado, ya se tienen comprometidos los actores que están dispuestos a pagar más por el café que se logre mejorar en esa calidad o en esa sostenibilidad, cuando ya se tienen esas claridades de cuáles son las exigencias de esos mercados y cuál va a ser esa prima que se va a pagar adicionalmente, y que los caficultores que logren esa evolución van a tener acceso a esos mercados de manera directa, con esa claridad ya se tiene una motivación mucho más clara, y ya a nivel de los productores cambia la mentalidad totalmente, porque ya tienen un objetivo claro, que es lograr esa negociación directa con esos actores que están apoyando el proyecto. Y esa claridad le da mucha dinámica, y el esfuerzo que se hace para pasar de una producción X a una producción Y con una mejor sostenibilidad, con una mejor calidad, con mejores prácticas, pues es mucho más fácil, porque ese esfuerzo se tiene ya con un objetivo muy claro, que va a hacer que sea mucho más fácil y mucho más dinámica la implementación de todos los protocolos y la utilización de esas tecnologías que se traen por medio de los proyectos. Bueno, esperamos que esta experiencia que hemos tenido nosotros con proyectos con caficultores les sirva a ustedes para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este café La Vibe con ustedes todos los días. Recuerden que este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden hacer los comentarios que quieran, y acá estamos todos los días para estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao.
Hoy vamos a, hoy vamos a conversar acerca de cómo garantizar... Listo, ya. Hoy vamos a conversar... Intentamos trabajar directamente... No. ¿Empezamos otra vez? Sí. ¡Ey! ¿Qué madre? ¿Qué es eso? Ay, Dios. Calentó mucho la palabra. Mucho, mucho. Un momento. Ay, qué loquillos. Ya. Ya. ¿Cuál es qué es lo que ganamos? ¿Cómo mejoramos nuestro estilo de vida? ¿Cómo mejoramos? ¿Será que lo va a aprender o no? Démosla ver. Es que es traer el resultado a... Perdón.